Vivimos en un tiempo de mucha delincuencia. Cuando observamos las noticias nos aterramos por los robos y los asaltos. Sin embargo, ¿sabías que en la Biblia también hay un grupo de personas que se les considera como ladrones? Queremos darte la bienvenida a un capítulo más de esta jornada especial de fidelidad, donde estamos desarrollando un curso muy importante que tú debes tener en tus manos, titulado Dependencia Plena en Dios. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la lealtad. Nos acompañan en este capítulo el pastor Juan Castillo, que también ya nos ha ido acompañando en los capítulos anteriores. Él es departamental de mayordomía de la Asociación Peruana Central. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Henry, Pastor López también. Nos sentimos contentos nuevamente de estar aquí para seguir desarrollando estos temas que son de mucho beneficio para la iglesia. También está con nosotros el pastor José López. Pastor, privilegio para nosotros tenerlo aquí en esta mesa, sentado para poder estudiar un poco la palabra de Dios. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Para mí es el privilegio de poder compartir con ustedes. Amén. Vamos a continuar entonces con las preguntas y también vamos a desarrollar las respuestas a través de la palabra de Dios. Este es nuestro mayor argumento y también utilizamos el espíritu de profecía. Así que te invitamos desde ya a que puedas tener tu curso a tu lado, también un lapicero y la Biblia, porque hoy hablaremos de un tema muy importante, Pastor Juan, que tiene que ver con la lealtad a través de nuestros diezmos. Yo quiero hacer la primera pregunta, Pastor Juan. Antes que Jacob prometiera dar el diezmo, ¿qué le ofreció Dios a Jacob? ¿Qué dice la palabra del Señor? En Génesis capítulo 28, en los versículos 13 al 14, vemos que Dios recuerda la promesa que le hizo a su abuelo Abraham. Recordemos que en Génesis 12, Dios le promete a Abraham que le daría muchas bendiciones y que por él serían bendecidas todas las generaciones que vendrían después. Y a Jacob le dice lo mismo, le dice que bendeciré a tu descendencia, bendeciré la tierra donde tú estás. Y bueno, ¿no? La bendición de Dios estaba disponible para Jacob, pastor. Muy bien, entonces nosotros vamos a poder responder ahí, más o menos los espacios en blanco, para entender un poco mejor acerca de cómo es que Jacob pudo ser bendecido por Dios. Y la respuesta dice, ¿no? Dios le prometió bendición material, ¿cierto? ¿Correcto? Sí, ¿verdad? Amén, amén. También menciona que Dios le prometió descendencia. También. Qué tremenda promesa, hermosa. Que Dios le prometió la bendición familiar. Amén. Las tres razones las encontramos en el texto bíblico. Es interesante notar de que Dios tenía planes de bienestar, planes de prosperidad para este hombre llamado Jacob. Y él tenía motivos también para poder agradecer al Señor. Entonces vamos a colocar, queridos amigos, una X en donde dice sí, porque todo esto fue la promesa que Dios le hizo a Jacob. Pastor, hay otra historia interesante en la Biblia que es acerca de Abraham. Abraham fue a una lucha, una pelea. Él no era un hombre de lucha, ¿verdad? No era un guerrero, pero se fue a enfrentar a 4 reyes, dice la palabra de Dios, y vence, es victorioso. Y de paso también rescató a Lot, que estaba dentro de todos los que estaban esclavos. Ahora, la Biblia dice que él regresa y se encuentra con Melquisedec, ¿verdad? Y le entrega los diezmos. La pregunta es, ¿qué es lo que le motivó a Abraham a entregar los diezmos? ¿Por qué lo hizo? Porque Abraham reconoció la bendición de Dios a través de esa batalla. No fue a la inversa. No es que primero Dios le dio, o mejor dicho, que Abraham dio primero para que Dios le reportara. No es así. Abraham dio porque Dios le dio la bendición. Él reconoció la bendición. Y el diezmo justamente es un reconocimiento de que Dios nos ha dado una bendición. Y somos leales en reconocer esa bendición. Muy bien, pastor. Entonces vamos a colocar ahí, queridos amigos, la respuesta que encontramos en Génesis capítulo 14, versículo 18 o 19 al 20. Entonces hay espacios en blanco para poder responder y tener claro, ¿verdad, pastor? Que entregó el diezmo por adoración, porque adoraba a Dios, Así es. porque lo reconoce como el Creador
y también porque lo reconoció como su protector. Era imposible que un hombre no guerrero pudiera vencer, y lo hizo. Y si él da el diezmo, era porque era un hombre que estaba vivo, ¿no? Estoy vivo, así que qué mejor forma de reconocer a un Dios. Es necesario destacar que este texto es la primera mención del diezmo en el Antiguo Testamento. Y algunas personas argumentan y dicen que el diezmo solamente era para el pueblo de Israel. Recordemos de que Abraham es el padre de la nación judía, pero hasta este momento recién Abraham estaba esperando las promesas de Dios de recibir un hijo y la descendencia, ¿no? Entonces, el diezmo es un principio que nace no para el pueblo de Israel, sino para todas las generaciones. Son dos historias muy interesantes, de las cuales podemos sacar dos principios, y es justamente la tercera pregunta. De acuerdo a estas dos experiencias, hay dos principios por el cual yo tengo que devolver el diezmo, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos principios, pastor? Hay que adorar al Señor porque diezmos es adoración, pero debemos de tener cuidado con pensar así. Yo voy a diezmar si el Señor me bendice. No es así. Yo debo de diezmar antes que el Señor me bendiga. Yo debo de tener un corazón agradecido. Después de recibir la bendición, también es un motivo para que yo pueda adorar al Señor. Entonces, esos son los dos principios que nosotros podemos encontrar ahí. Podemos responder entonces, pastor, que el diezmo, ahí dice, no, falso, verdadero. Antes de recibir la bendición, es donde nosotros debemos entregar nuestro diezmo. Puedo decir que es verdadero, ¿verdad? Porque antes de la bendición, nosotros vamos conociendo un poco más acerca del principio, ¿verdad? Y después de recibir la bendición, también nosotros le entregamos a Dios, ¿verdad? O sea, hay motivos para poder adorar al Señor, ¿no? Porque si nosotros pensamos, Pastor López, y decimos, ¿no? Muy bien, yo voy a diezmar si el Señor me bendice. Y si no lo hace, entonces no voy a diezmar. Entonces, no estoy probando al Señor. Pero si yo veo que Dios derrama sus bendiciones en mi familia, en mi vida, en mi empresa, con más razón yo ratifico que el Señor está interesado en mi vida, tiene planes para mi vida de bienestar, de protección. Entonces, en todo momento yo debo de separarlo de Dios. Decíamos en un capítulo anterior que debemos tener mucho cuidado con la teología de la prosperidad. Porque la teología de la prosperidad nos dice, primero, que yo doy a Dios para que Él me bendiga, ¿no? Es como que pago algo para luego recibir alguna recompensa. Bíblicamente no es así. Porque bíblicamente yo estoy dándole al Señor porque Él ya me bendijo. Yo guardo el sábado porque Él me dio la vida durante la semana, ¿verdad? Yo cuido mi cuerpo porque Él me dio ya la salud y la vida para yo poder cuidar el cuerpo. Entonces, debemos tener mucho cuidado, queridos hermanos, cuando podemos nosotros tener muy claro el principio del por qué yo soy fiel a mi Dios y por qué devuelvo justamente el diezmo. Entonces, la respuesta sería ahí, la primera antes, pastor, antes de recibir la bendición, falso, ¿no? Porque nosotros diezmamos después. Por supuesto. Después. Basta. Un asunto más. Aquí en Filipenses, pastor, el capítulo 4 y el versículo 6, dice exactamente el mismo principio en la oración. Dice, por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando una persona le pide algo a Dios, debe agradecerle, porque está seguro que Dios lo hará. Amén. Qué hermoso texto. Aún antes de que nosotros recibamos, porque creemos en el Señor. Maravilloso. Son las promesas que nosotros debemos confiar en todo momento. Cuando va bien, cuando va mal, Dios va a sostener siempre a sus hijos, ¿no? No dependemos del dinero. Dependemos completamente de Dios. Pastor, hay mucha incertidumbre con respecto al diezmo. Muchos hablan que esto nació del corazón del hombre, del corazón de una persona, para enriquecerse, ¿no? Para que el pastor pueda enriquecerse, o la iglesia, o los líderes. ¿Quién instituyó el diezmo, pastor? En realidad, yo me haría la siguiente pregunta, pastor. ¿Cuál fue el diezmo de Adán? El diezmo de Adán era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El principio del diezmo ya estaba presente antes de la entrada del pecado. Porque hay algunas personas que pueden pensar que el diezmo fue introducido como originado por el pecado. Pero el principio del diezmo ya estaba antes de la entrada del pecado. Por eso es que Dios le dice a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer,
pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Ese era su diezmo. Él no debería tocar. Y ese principio es exactamente lo que enseña en Números. Números dice que Dios dio a los hijos de Leví los diezmos. Pero me gusta más lo que dice en Levítico 27:30. Dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de los árboles, de Jehová es cosa consagrada a Jehová. Así es. Por lo tanto, el diezmo se origina en nuestro Dios. Muchas gracias, pastor. La Biblia es muy clara cuando tenemos este cierto tipo de preguntas, ¿no? Entonces, ¿quién instituyó el diezmo? Colocamos ahí Dios. Fue Dios el que instituye. Entonces nosotros seguimos el mandato que el Señor nos ha dado. Pastor, ¿qué dice la Biblia con respecto a el diezmo? ¿Dónde debo entregar? ¿Para qué debe ser entregado ese diezmo? La palabra de Dios nos menciona de que trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y cuando vamos a Nehemías 13:12, Nehemías utiliza una expresión, traed el diezmo a los almacenes. El alfolí era un almacén, era un lugar donde se recibía lo que era de Dios, lo que había sido apartado para los levitas. Dios es el autor del diezmo y él pedía que traigan a los almacenes. Entonces la respuesta sería a los almacenes, que hoy en día los almacenes representan, ¿no?, a la asociación, el campo local, ¿no?, que distribuye sabiamente y con mucha oración los recursos para el avance de la proclamación del Evangelio. Bien, correcto. Entonces ahí vamos a colocar a los almacenes, en este caso a la iglesia, para poder seguir avanzando en la obra y la tarea que se nos ha sido encomendada. Y así como hay una actitud para entregar la ofrenda, también hay una actitud para entregar los diezmos. ¿Cómo debe ser la actitud, pastor, en esa entrega? Bueno, es interesante que podemos nosotros inferir de lo que Jesús dijo en San Mateo 23:23. Dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Nunca Dios los culpó de ser infieles en sus diezmos. Ellos eran fieles en sus diezmos. El problema era que el diezmo era una forma de poder alcanzar la salvación, pero no era un reflejo de lo que realmente tenían en su corazón. Les faltaba introducir la justicia, la misericordia y la fe. Entonces el problema era la actitud, porque ellos entregaban con una actitud no buena, ¿verdad? Como usted menciona, entonces ahí colocaremos, hermanos, la actitud debe ser la justicia, la misericordia y también la fe. Ahora vamos a lo práctico, Pastor Juan, Pastor José. Vamos conociendo un poco más acerca del diezmo, entendemos que fue un mandato de Dios, entendemos que es bíblico también, dónde tiene que ser entregado, para qué debe ser entregado, cuál es la actitud que debemos tomar nosotros justamente con el diezmo. ¿Qué debemos hacer ahora, Pastor Juan? Dejar de retener los diezmos y darlos al Señor en su debido momento. Elena White dice que el diezmo es santo. Ella menciona que en ninguna dispensación él ha aceptado menos que esto. Y Dios, cuando nos pide algo, es para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos ser beneficiados. Bien, qué lindo, ¿verdad? Pastor, algo más quizás que podríamos indicar a la iglesia para que puedan hacer con respecto a este tema. La adoración es la respuesta del hombre hacia Dios. Por lo tanto, cuando adoras, tenemos que adorar obedeciendo el mandato de Dios. Venid ante su presencia con regocijo y alegría, trayendo sus diezmos y ofrendas al Señor. Esa es una adoración de corazón que el Señor acepta y recibe. Muy bien, gracias, pastor. Entonces tenemos ahí otra indicación, ¿verdad? Poder entregar nuestros diezmos y llevarlos, ¿verdad?, a los cultos, ahí a la iglesia, en el momento correspondiente, poder entregarlo también. Pero creo que el último es hacerlo, ¿verdad? Ponerlo en práctica. Pon en práctica. Prueba al Señor, dice Malaquías capítulo 3. Entrega lo que a Dios realmente le pertenece. Muy bien.
Entonces, queridos amigos, creo que ya tenemos escrito aquí en nuestro cuadernillo, en nuestro curso, la respuesta de este tema tan importante para nuestra iglesia, para nosotros, en este camino de adoración hacia nuestro Dios. Ahora vamos a pasar a la parte final. Todo conocimiento, Pastor Juan, Pastor José, nos lleva a poder tomar decisiones. De nada sirve que solo quede en nuestra mente si es que no lo llevamos a poder hacerlo práctico en nuestra vida cristiana. Pastor, ¿qué decisión debo tomar ahora, Pastor Juan? Que yo conozco y entiendo que el diezmo es bíblico. Tomar la decisión de adorar al Señor, pedirle al Señor que me ayude a poner mis negocios, mi trabajo, mi vida en sus manos, y comenzar a trabajar de la mano con Dios, quien es nuestro mejor socio. Con Dios nadie pierde, con Dios ganamos. Y la Biblia dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando entendemos que todo lo que tenemos es de Dios, nosotros vamos a entender de que Dios simplemente nos pide un porcentaje para que nosotros quitemos el egoísmo de nuestro corazón, pero a la vez sostengamos su obra, una obra que pronto va a acabar, una obra que alcanza a los afligidos, a los desvalidos de corazón. Muy bien, qué bonito, ¿verdad? Entonces, probemos a Dios, Pastor José. ¿Algún consejo más para la iglesia para tomar decisiones de fidelidad? Por supuesto, la adoración a Dios es la respuesta que nosotros damos a Dios. Y esa respuesta tiene que venir acompañado de frutos. Y los frutos es nuestras ofrendas, nuestros diezmos que nosotros traemos de corazón. Y nuestra vida enteramente también. Muchas gracias, Pastor José, también Pastor Juan. Ha sido una jornada de mucha bendición, queridos hermanos. Vamos aprendiendo un poco más acerca de cómo debe ser nuestra lealtad a nuestro Creador. Y tenemos un aplicativo, quizás podemos conversarlo también, Pastor Juan, Pastor José. Es el aplicativo que tiene nuestra iglesia, que es el 7Me. No sé si lo tiene Pastor ahí en su celular, Pastor José también. Es una plataforma muy especial que nos va a llevar a muchas herramientas. Ahí pues, vamos a encontrar pedidos de oración. También podemos hacer nuestros pedidos de oración, Pastor. Podemos conocer nuestra escuela sabática y también podemos nosotros ofrendar y diezmar a través del aplicativo. Mucho más sencillo, ¿verdad, Pastor? ¿Qué tal su experiencia con el 7Me? Muy buena, muy buena. Ayudo a mi fidelidad porque yo puedo diezmar en el mismo momento en que yo tengo que hacer y dar mi ofrenda. Nosotros no podemos diezmar porque somos pastores, ya está descontado, pero sí tengo el privilegio de dar mi ofrenda. Y eso es lo primero que hago antes de programar mis gastos, darle al Señor. Y el 7Me me permite eso en el lugar donde esté. Hey, qué bendición, ¿verdad, Pastor Juan? De repente un tema interesante, ¿no? Ahora el 7Me permite yapear también. Yo recuerdo que tenía ciertas dificultades al comienzo porque mi tarjeta no estaba activada para compras en internet y siempre que quería ingresar no podía dar mi ofrenda, pero ahora está habilitada la opción de pague con Yape, adore con Yape, y esto como que facilita mucho, Pastor Henry. Así, y es el método que hoy en día utilizan las personas para pagar, ya nadie carga efectivo, entonces adoramos a Dios también con las plataformas digitales. Así es, entonces amigos, los invitamos a que puedan descargar la aplicación del 7Me, que también se convierte en una bendición para cada uno de nosotros. A través de ella podemos diezmar, podemos ofrendar y conocer las herramientas que tiene la iglesia, los recursos audiovisuales, hay libros, hay videos, hay oración. Es una gran bendición realmente todo lo que encontramos en esta aplicación. Agradecerles también por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Hemos hablado acerca del diezmo, la lealtad, no queremos robarle al Señor. Te invitamos a que tú puedas ir mirando, observando los capítulos anteriores, si es que no lo has hecho ya, y te invitamos a que seas parte del próximo capítulo y desarrollemos juntos este curso de mayordomía, que para nuestra iglesia será una bendición. Que Dios te bendiga.